De la mañana, 28 minutos, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Casanare con el tema de educación superior, más cuando se está hablando de recursos para la universidad pública del departamento. Johan. Está haciendo trámite en este momento todo lo que tiene que ver con la reglamentación de la ley de regalías y se está buscando que de estos recursos de regalías quede garantizado recursos para el fortalecimiento de las universidades públicas. Entre esas pues entraría también la Unitrópico en este momento, que está en proceso de transformación. ¿Cómo van los debates? ¿Cómo va la aceptación por parte de las comisiones quintas tanto de Cámara y Senado? ¿Y cómo va la postura del gobierno respecto a esta propuesta? Le preguntamos al representante César Ortiz Zorro. César, muy buenos días. Johan, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para Martica, para la mesa de trabajo, y saludar de manera afectuosa a todo el departamento de Casanare. Bueno, ¿cómo va el desarrollo de estos debates, César? ¿Cuál es la posición del gobierno frente a que le digan que de la plata de regalías, que es la gallinita de oro, hay que sacar plática para educar a los colombianos? Pues Johan, esta es una propuesta que tengo desde la autoría de mi proyecto de la reforma constitucional. En esa época la ministra del momento me manifestó que la hiciéramos en la ley que reglamenta el Sistema General de Regalías, porque pues se nos podía pegar muchos otros sectores a las regalías. Recuerden que las regalías ya tiene de todo. Ahora en la ley reglamentaria volví con el nuevo ministro, hice la solicitud, y la gran ventaja, yo creo que esto no se hubiera dado si no soy coordinador ponente, gracias a mis compañeros de Comisión Quinta que me eligieron para que fuera coordinador ponente de este proyecto de regalías por parte de las regiones productoras. Eso me dio pues la gran ventaja de poderme sentar con el ministro, con el DNP, con el mismo Ministerio de Minas, para poder incluir este artículo. La ventaja es que este artículo ya está avalado por el gobierno, ya lo avaló el ministro de Minas y Energía, el mismo Ministerio de Educación. Pues eso es todo un lobby, es sentarse con ellos, hablar, buscar la fórmula en qué artículo iría, si es parágrafo o si es sustitutivo. Y también pues todos los representantes de mi comisión les pedí el favor, los demás coordinadores, la senadora Marix, la senadora el senador Londoño, que también son, digamos, coordinadores del Senado, y todas las comisiones quintas apoyaron esta iniciativa. Entonces puedo decir que es casi una realidad, puedo decir que casi el 80% de esta propuesta para que las universidades públicas territoriales, no es todas las universidades públicas del país, dice las entidades territoriales que cuenten con universidades públicas territoriales en su jurisdicción, sea Unitrópico, y en su defecto aquellas en las poblaciones que se benefician de universidades públicas. Esto lo hice pensando, por ejemplo, en Arauca. Arauca no tiene una universidad pública, pero allá está la sede de la Nacional. Entonces la Nacional allá puede acceder a recursos de las regalías directas, o sea, las regalías directas que le llegan allá a Arauca, puede destinar un porcentaje, pero destinarán, o sea, es vinculante, obliga. Hoy, si este artículo lo aprobamos ahorita en plenaria, obliga a los gobernadores. Es obligatorio, no es que quiera o no quiera. Eso fue un artículo que le cambié porque decía podrán, y se lo modifiqué a destinarán. Entonces, hoy, si este artículo pasa en la plenaria, que estamos totalmente seguros porque volvieron y me ratificaron como ponente el día de ayer, coordinador ponente, este es mi artículo, este es mi gloria, este es mi punto de gloria. Entonces el próximo gobernador, o ahorita que se aprueba el proyecto, el gobernador Salomón Samario tiene la obligación de los recursos de regalías meterle a la Universidad Unitrópico. Pero además, esto fue un golazo, digamos, que metimos a la norma, porque ustedes saben que solo se pueden invertir regalías sin infraestructura, pero nosotros le buscamos la comba. Entonces, ¿qué dice? Para proyectos de infraestructura educativa y proyectos de inversión dirigidos a mejorar ampliación de cobertura, laboratorios, todos estos laboratorios que se necesitan, porque una universidad sin laboratorios está mandada a recoger. Una universidad que no avance, que no tenga investigación, ciencia, tecnología, está mandada a recoger, no es competitiva. Permanencia y calidad, podemos dar becas para los muchachos, podemos mandar a nuestros profesores a capacitarse fuera del país, porque una universidad sin profesores
digamos que realmente tengan el conocimiento y la capacidad, la investigación, están mandados a recoger. Entonces, estos tres, ampliación en cobertura, permanencia y calidad en la educación superior pública, es supremamente amplio. Hay entonces para dar becas para nuestros jóvenes. Entonces, esto me alegra mucho, Johan y Marta, porque la mejor herencia que le puede caer a un departamento de sus regalías, que no se pierdan, es que nuestros jóvenes salgan de un colegio, entren a una universidad, pero no a cualquier universidad, una universidad que tenga investigación en ciencia, en tecnología, para proyectar el departamento. Entonces le voy a poner un ejemplo, Johan. Yo tengo un sueño enorme de la planta de urea a base de gas. Casanare tiene el doble del consumo interno del país. Es que la universidad lidere la investigación sobre la urea a base de gas. Entonces la universidad tiene que convertirse en el centro de desarrollo. Así lo hicieron los países asiáticos. Todos los países en su desarrollo que le invirtieron a la educación, investigación, ciencia, tecnología, hoy son las potencias mundiales, como los tigres asiáticos, como Noruega, lo hicieron en Europa, como China, lograron salir del subdesarrollo a través de la universidad, a través de la ciencia, la innovación, la tecnología. Y pues eso qué significa, salir de la pobreza, salir de la miseria, salir de la desigualdad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de este artículo. Permíteme, nos están preguntando por vía WhatsApp los recursos, cómo será ese porcentaje, cómo es la escogencia de ese valor. ¿Hay alguna fórmula? Sí, Martica. Ahí tengo una pelea. Por eso yo coloqué en el anterior artículo, aquí le cambiamos porque el anterior artículo, y pues lamentablemente me lo modificaron todos mis compañeros, decía, destinarán un porcentaje mínimo del 5% de sus asignaciones directas. Mínimo. ¿Qué dicen mis compañeros y me quitaron ese 5%? Que lo voy a reactivar nuevamente en plenaria como coordinador ponente. Yo les decía, mira, a muchos gobernadores no les importa la educación. Entonces le destinarán 500, 100, 200, 1000, 2000. ¿Sí? Una universidad necesita 5.000, 10.000, 15.000 millones de pesos. ¿Qué me dicen ellos? No le pongamos en este momento un porcentaje porque todo el mundo se le pega a esas regalías. Entonces, no, que le meta tanto porcentaje a agricultura, tanto a salud, tanto a no sé qué. Y entonces, habían como 100 proposiciones que querían pegársele a esas asignaciones directas. Pero, ¿qué es lo importante de este artículo, Marta? Que dice destinarán. Destinarán, es vinculante, obligante a que un gobernador le meta regalías, entonces recursos de regalías. Entonces puede ser un 2, un 3, un 4, o puede ser un 10 o un 15. Si nosotros le poníamos un porcentaje, limitábamos a que los gobernadores les hicieran buenas inversiones a las universidades. Más sin embargo, yo sigo creyendo que hay que ponerle un piso mínimo. Mi piso mínimo es un porcentaje mínimo del 5%. Y eso es pues como la otra etapa de mi lucha ahorita en las plenarias, de poderle poner un piso mínimo. Pero así como está, Marta, así como está, un gobernador hoy está obligado a meterle parte de las asignaciones directas, un porcentaje, ya sea el 5 o el 10 o el 15 o el 20, en lo que quiera. Y ahí pues viene un trabajo muy importante de los diputados, la voluntad del gobernador en su momento, pero un gobernador que no entienda que la educación es el motor del desarrollo, de la investigación. Un gobernador que no invierta en eso es un gobernador que no está interesado en el desarrollo de su pueblo, porque educación es igual a salir de la desigualdad, de la pobreza, bueno, a salir de todas las desigualdades que tiene una sociedad. Representante, usted dice que por ahora queda que ellos invertirán parte de esas regalías en temas de educación, que en la próxima plenaria usted se va a dar la pela para que se fije un tope mínimo que sea del 5%. ¿Qué va a pasar si ese 5% no queda fijado? Carlos, depende de la voluntad de los gobernadores. Pero lo más importante es no dice podrán. Podrán es que el gobernador puede decidir si sí o si no. Sí. No, el artículo dice destinarán. Es incluso es una propuesta sustitutiva. Sí, fue sustitutiva, no fue ni siquiera un parágrafo, fue sustitutivo, y esto es obligante. Por eso ahí es donde tenemos que jalar a los, digamos, de no quedar un piso mínimo, ahí es donde tenemos que obligar a nuestros diputados a decir, señores diputados, en plan de desarrollo tendrá que quedar los recursos de Unitrópico.
¿sí? Por ahora está así, que el alcalde le meta el 5, el 6, el 10, el 15 si quiere, o si es un gobernador malo, porque un gobernador que no le meta la educación, que sepa que hay más de 9.000 jóvenes en Casanare que no tienen acceso a la educación y que puede dar becas y que puede mejorar la calidad de la educación de nuestros jóvenes, pues lamentablemente entonces pues no es un buen gobernador, no está interesado en el desarrollo, en salir de la miseria y de la pobreza. Entonces, pero yo sí sigo siendo, digamos, estratégicamente me tocó quitarle el 5%, porque la mayoría de los congresistas también tienen el temor que a la hora de ponerle un porcentaje, entonces le metan un montón de porcentajes a muchos sectores y el proyecto se nos embolate por el camino, o esta proposición, que además, vuelvo y le digo, estratégicamente logramos meterle, porque esa fue una discusión con el ministro y con sus asesores, y no nos lo querían dejar primero, podrán, lo cambiamos a destinarán, pero miren esto, yo quiero que dimensionen estas tres palabras. Dice, dirigidos a mejorar la ampliación de cobertura. ¿Qué es cobertura? Permanencia. ¿Qué es permanencia? Y calidad. Esos tres artículos abren una posibilidad de inversiones de inversiones para la universidad. Bueno, permítame, entiende la comunidad que se deja este verbo de entrega, de acción, de que sea obligante, conminante, pero se arriesgan a la voluntad política del gobernante, ¿sí? En ese orden, para algunos les parecería como más conveniente que se dejara un número establecido, el 5%, el 10%. Marta, yo soy de esa teoría, pero entiéndame que sí. Yo primero soy un congresista de oposición, gracias a Dios y por la voluntad de mis compañeros, por el conocimiento y por haber sido autor del proyecto de que reforma el sistema general de regalías. Creo que haber sido autor me dio hoy una gran ventaja y además conocimiento. Entonces mis compañeros, porque por lo general casi nunca queda coordinador ponente, coordinador ponente, sí. Un congresista de oposición, porque la ley reglamentaria solo la presenta el gobierno, no la reforma. La reforma soy autor con el gobierno, la ley que reglamenta solo es iniciativa del gobierno, así lo dice la Constitución. Entonces el hecho de haber quedado coordinador ponente me permitió, este es mi punto de gloria, o sea, yo como congresista puedo decir, hoy logro los recursos para universidades públicas territoriales para miles de jóvenes en Colombia y en Casanare. Sí. Pero como los demás coordinadores ponentes y demás partidos pues no están de acuerdo con un piso, pues yo no puedo ponerme a decir no, entonces retiro la proposición y quitarle la posibilidad a miles de jóvenes que entren a la universidad. Entonces, ¿cuál fue la condición que yo le puse al ministro y a los asesores? Le dije, listo, yo la dejo pasar así, pero en plenaria me voy a dar la pelea para que quede un piso mínimo, porque yo no puedo depender de la voluntad de los gobernadores. Si es un gobernador que no le importa la educación y prefiere hacer un coliseo para sacarse la plata porque la educación no da plata, entonces yo sí creo que hay que amarrarlo. Ahora que me toca hacer el lobby, y quiero contarles, me ratificaron porque nombran ponentes para las comisiones, me ratificaron como coordinador ponente en plenaria. O sea, ya tengo un 80% asegurado porque soy coordinador ponente. Sí, señor. Entonces, ¿qué me toca? Hacer el lobby con todos mis compañeros y decirles, no, hermano, mire, definitivamente hay que ponerle un piso, ayúdeme, y hacer todo el lobby con los congresistas para que él quede un piso mínimo del 5%. Pero Marta, esto ya es un logro. O sea, esto ya es decir, hoy puedo decir que tengo garantizado en un 80% educación para miles de jóvenes de Casanare y para miles de jóvenes en el país, y que en Arauca, que en ese departamento tan alejado, que hoy tiene una sede de la nacional, porque primero es universidades territoriales, y de no existir universidad territorial, entonces una universidad pública que haga presencia allá. ¿Cuántos miles de jóvenes en Arauca se van a beneficiar? ¿Cuántos miles de jóvenes en Casanare se van a beneficiar por este artículo nomás? Eso es legislar, Marta. Esto es miles de millones para la universidad pública. Bueno, entonces ya usted dice para plenaria. En plenaria, ¿cuánto tiempo más o menos se tardaría en llegar a plenaria? Pues esto es un proyecto con mensaje de urgencia, Marta. Yo creo que la próxima semana ya tenemos plenaria, nos estamos preparando. Marta, le confieso, llevamos 6 días durmiendo 2 horas no más, porque este no fue el único logro. Metimos más de 30 artículos, logramos que la Procuraduría también entrara a vigilar las regalías, que fue un artículo mío. Porque pues uno de los grandes problemas que tenemos es que las regalías se las roban. Hoy podemos que tanto la Contraloría como la Procuraduría
puedan actuar de manera inmediata y no como antes, que solo podían actuar cuando ya se robaban la plata. No, hoy antes pueden prevenir, pueden entrar. Entonces logramos una serie de artículos, si ustedes vieron el gobernador del Meta, que se le olvidó al señor ministro y a los asesores del ministro meter el artículo de centralización de las asignaciones de inversión regional. Logré que cambiaran ese artículo, que fue una publicación que salió hace poco, donde se les iba pasando la media bobadita. Logró el gobernador del Meta contactarme y logramos modificar eso. Tengo más o menos unas 20 modificaciones importantísimas dentro de este proyecto. Las audiencias que hicimos fueron fundamentales. La proposición que pasé de las audiencias públicas, haber escuchado a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores, a nuestras poblaciones, fue muy importante, porque eso logró que este proyecto de ley se modificara casi en un 70%. Aún nos falta modificar algunas cosas, pero creo que fue garantía que quedáramos como coordinadores ponentes, porque escuchamos a todos nuestros alcaldes, a la alcaldesa Joana, al alcalde de Yopal, al alcalde de Tauramena, al de Villavicencio, al gobernador del Meta, a los de Arauca, con todos tuve la oportunidad de contactarme y logramos hacer unas importantes modificaciones. Y la Federación Nacional de Departamentos, que trasnochó conmigo, y la de municipios trasnocharon con nosotros, y logramos modificar muchísimo este proyecto que estaba acomodado a los intereses del gobierno y nos quitaba independencia, nos quitaban recursos, y eso logramos nosotros evitarlo. Bueno, de lo que hace falta, porque usted dice, nos dimos la pela literal y hemos podido recuperar recursos en la parte de descentralización de regalías, en la parte de educación, también para la vigilancia y control de los mismos. Ahora, lo que queda pendiente, que usted dice, hay también que ponerle el ojo para mejorar este proyecto. ¿Qué es lo que queda pendiente? Pues no sé si Johan tiene ahí el audio de mi pelea con el ministro. Porque, digamos, hay unos artículos venenosos, peligrosos, como darle la vía libre al fracking, como bajar las regalías al 4.8 con no convencionales, la liquidación base del pago de las regalías, que yo propongo que sea un precio internacional de referencia y no un precio al que considere la concesionaria que debe pagarnos, porque aquí nosotros peleando migajas y la concesionaria quedándose con más de $10 por barril, pues nos están robando de frente la plata de las entidades territoriales. Entonces hay unos artículos que son realmente de fondo, que nos los quieren meter como micotes, y pues yo no sé si ustedes vieron mi pelea con el ministro, donde me dice que no le diga mentiras al pueblo, y le digo yo que mentiroso es él, y con argumentos y con cifras le demuestro que están robándose la plata de las regalías con unos artículos que hay. Entonces vienen unas peleas muy duras que son creo que fundamentales, porque mientras los productores y no productores nos peleamos migajas de regalías, sí, la concesionaria se queda con más del 50% del pago de las regalías. Y es que mi argumento es, ¿por qué nosotros tenemos que comprar nuestro petróleo a precio internacional, digamos, para el consumo? Ecopetrol hoy, porque como ya no somos dueños del petróleo, Ecopetrol hoy tiene que comprar a refinar el petróleo nuestro, lo tenemos que comprar a precio internacional. Pero ¿por qué el pago de regalías en especie, que son barriles de petróleo, por qué no los pagan a la mitad y le descuentan entonces almacenamiento, comercialización, trasiego? O sea, le meten un montón de descuentos hasta comercialización, imagínense. O sea, hasta le tenemos que pagar a la concesionaria para que nos venda el petróleo. Así no era antes, con los contratos de asociación. Ecopetrol vendía el barril de las regalías a precio internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo logro cambiar este artículo, recibimos el doble de lo que deberíamos recibir por regalías. Por eso le digo, son puntos muy duros, son puntos que te van a ser muy difíciles, pero vamos a dar la pelea, porque pues ese ya es un negocio interno que hay allá entre gobierno y petroleros. Representante, no son migajas. Le dijo el ministro ayer de Minas, bastante molesto, porque señala que obviamente gran parte del presupuesto nacional, gran parte de los recursos que maneja la nación provienen del sector de hidrocarburos, y le molestó esa palabrita, que le dijera que se trataba de migajas. Esto fue lo que dijo el ministro de Minas en el debate de ayer. Esta proposición es importante, honorables congresistas, y es bajo lo cual el régimen bajo el cual se han hecho inversiones o se han planificado hacer inversiones. Y, representante Zorro, una reflexión final, pues yo no sé si ustedes todos saben,
la bolsa de regalías, el presupuesto bianual, que para este bienio que está terminando eran cerca de 24 billones de pesos. El 80% de esos recursos proviene del sector de hidrocarburos, el 20% restante proviene del sector de la minería. Y pues esos recursos en promedio alcanzan a ser el 30-33% de los presupuestos de inversión de los entes territoriales. Entonces, a mí me parece también, representante Zorro, con todo respeto, que tenemos que medir las palabras de decir que aquí solamente hay migajas y que hemos regalado todo, cuando hemos visto que este sector con las regalías que genera es uno de los motores de desarrollo regional. Aquí estamos hablando de temas muy importantes, de reactivación económica, de destinar unos recursos para ciencia, tecnología e innovación, de destinar recursos para el tema ambiental. Todo esto viene del sector de hidrocarburos y minería. Yo he dicho mucho, esta discusión es supremamente importante. Tenemos que saber cómo se van a invertir estos recursos en las regiones, pero no se nos olvide de dónde vienen los recursos, honorables congresistas. Los recursos vienen del sector de hidrocarburos, los recursos vienen del sector de minería, y no podemos desvirtuar esto diciendo que aquí hay unas migajas y que aquí se ha regalado todo y que aquí el Estado ha regalado todo. Entonces, esa era la intervención, presidente, y quedo aquí muy atento. Señor ministro, señor presidente, el ministro. Bueno, esa era la intervención del ministro de Minas, Diego Mesa, señalando que no se trata de migajas. Ahora, si no fueran las migajas, si fuera acorde a la producción con el porcentaje que le toca a la nación, muy seguramente ese desarrollo del que habla el ministro sería mucho más evidente y habría mucho más recursos para el desarrollo regional. Y esta fue la réplica de Muchas César gracias, Ortiz presidente. Zorro. La quiero repetir porque de pronto en este momento en la entrevista ya está más calmado, pero ayer estaba bastante molesto por lo que le dijo el ministro de Minas. Bueno, primero quiero aclarar que el artículo 360 tiene dos tipos de leyes. Uno que es el que fija las condiciones para la exploración y explotación petrolera. Y el otro es el del sistema, el que habla del sistema general de regalías. Estamos hablando de sistema general de regalías. No estamos hablando de fijar las condiciones de la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. No corresponde a esta ley, señor presidente. Y segundo, lo que dice esta ley es que los que fijan esas condiciones es a través de una ley. ¿Quiénes? Los congresistas. No el Ministerio de Minas ni la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y esto nos lo hemos dejado meter nosotros los congresistas. Han violado la Constitución. Y segundo, el señor ministro dice que hay regalías en los contratos de concesión del 8 hasta el 25. Señor ministro, si usted me muestra en esta plenaria conjunta un contrato de concesión con regalías del 25 o del 20 o del 15, yo le quito mi tesis. Pero le pido, demuéstremelo, porque yo tengo las respuestas de ustedes, tengo la respuesta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Todos los contratos, en su mayoría, son regalías del 8%. ¿Por qué? Porque mágicamente la colocaron por distribución, por producción de pozo, y colocaron unos topes y no hay un solo contrato que supere las regalías del 8%, y eso se lo puedo mostrar en debate con las respuestas de ustedes mismos. Cuando digo que son regalías migajas, sí son migajas, cuando el promedio mundial del government take está en el 76% y nosotros no superamos más del 20%. Participación en la producción del government take, no tenemos participación en la producción, máximo el 3%, pero la mayoría de los contratos tienen 0, más regalías. ¿Cuánto recibimos de regalías? 8%. No hay un solo contrato de concesión que supere el 10, el 12%. Más impuestos, 228 secciones tributarias, 2.8 sobre la renta petrolera. ¿Cuánto nos da eso, queridos congresistas? Ahora la mentira que le dicen al país, que es que Colombia tiene uno de los mejores government take del país. Sí lo tiene si nos suman los contratos de asociación con contratos de concesión. Pero es que los contratos de asociación los eliminaron, los acabaron. Decreto 1760 del 2003, cuando dice que ya no somos dueños de la participación. Del 50 pasamos al 0, al 1 o al 3 máximo. Cuando las regalías que eran del 20 ahora son del 8, y ahora proponen con esta proposición que ya existe y que es verdad, no convencional, 4.8. Entonces, discúlpeme, señor ministro, y se lo digo con el mayor de los respetos, para mí sí es una migaja. Regalan lo que es de los colombianos, regalan el petróleo. Explíquenme ustedes, compañeros, ¿cómo es eso que la Constitución dice que los recursos naturales no renovables o los que están en el subsuelo son del Estado? Pero cuando llega a boca de pozo
Eso es del privado, porque con los contratos de concesión no somos dueños del petróleo. Explíqueme eso. ¿Cómo es eso que somos dueños del petróleo y que es del Estado y que el Estado somos los colombianos? Y cuando sale a boca de pozo, ya es propiedad de los... Bueno, esos son apartes de la sesión en la que se discutía ya parte del proyecto de ley de regalías. César, después de esta intervención, ¿qué dijo el ministro? No, mire, yo he tenido varias conversaciones con el señor ministro por las leyes que he radicado, la ley de hidrocarburos, donde busco modificar precisamente todo eso, la política petrolera del país, porque es que los hidrocarburos son de los colombianos, no de las concesionarias. Y cualquier país petrolero del mundo, tanto americano como asiático como europeo, tiene una utilidad de la renta petrolera del 76%. Colombia solo tiene un 20% y con fracking va a ser un 13%. Es lo que le estoy diciendo, se roban el petróleo o se lo saquean de frente en complacencia con el gobierno. Esa riqueza debe ser para Colombia, para la educación, para las vías, para la salud. Y eso hizo Ecuador y eso han hecho todos los países petroleros. Pero Colombia es el único entre los países importadores de petróleo, el único que regala su petróleo. Y entonces nos restringan, que nos dan unas migajas de regalías y pues tenemos que agradecerlo. Es que uno habla desde la esquina en que se encuentra, yo hablo por los colombianos, yo hablo por Casanares, yo hablo por los ciudadanas y ciudadanos colombianos que hoy tienen que ayudar a mejorar la situación del país a punta de impuestos. ¿Cómo es eso que la petrolera tiene más de 228 secciones tributarias? Más de 50 billones de pesos dejan de pagar y si hacen reformas tributarias para mejorar la situación del país, pero ahora les metieron obras por regalías, ahora las petroleras van a ser contratistas. Por Dios, si no pagan la inversión social y la inversión ambiental y el 1% de inversión forzosa, que es otro debate que hice y donde demostré que nos deben 900 mil millones de pesos del 1% de inversión forzosa, ahora imagínense a ellos contratando, pasándonos las obras por la inversión social. Entonces cada vez le dan más gabelas y como usted puede ver en este proyecto, también entonces siguen insistiendo en que las regalías que ahora que tienen que pagar son de 4.8, alistándoles todo el terreno para el fracking. Y esa plata es de los colombianos, Johan, Marta, esa plata no es de las multinacionales. Esa es mi pelea. Entonces el ministro está muy preocupado porque le radiqué pago de industria y comercio de la industria petrolera, eso es más plata que regalías. Ley de hidrocarburos, y el ministro me ha citado en varias ocasiones y no me ha demostrado eso que le pedí ahí. Demuéstreme un solo contrato. Le dije, le retiro el proyecto si usted me demuestra que hay un solo contrato de concesión con regalías superiores al 9 o al 10%, porque están diciendo que hay regalías hasta el 25%, es una gran mentira. Entonces no han podido desvirtuar mis tesis y sigo en mi pelea de que ese petróleo es para la seguridad mineroenergética. ¿Cómo es posible que Colombia tenga que comprar su petróleo, su propio petróleo a precio internacional? Eso no se ve en ningún otro país. Sí, ningún otro país, pero cuando nos van a pagar las regalías en barriles, en petróleo, entonces sí nos descuentan el 50%. Entonces estamos en un país que le acomoda a todas las petroleras. Representante César Zorro, pues vamos a esperar entonces la próxima semana, que ya estaría en plenaria, para mirar esa otra pelea que se viene, tanto la parte de las bancadas políticas como el direccionamiento del gobierno nacional frente a esta lucha que usted viene dando, como usted bien lo decía, desde la oposición, y que le ha logrado demostrar que la situación mineroenergética no es la más conveniente para el ciudadano de a pie, para el ciudadano en común, sino para las petroleras. Le agradecemos a usted por estar en Contacto Noticias. A usted, Marta, muchas gracias, Johan, a todos mil gracias, muy amable. Esto es lo que está pasando. Más adelante también viene la senadora Marixa Martínez hablando sobre este tema y también cómo se están articulando en el Congreso pues para apoyar esta iniciativa. 6 de la mañana, 58 minutos.